Hay un lugar en el Cáucaso desde donde se ve el monte sagrado de los armenios. Ese lugar se llama Khor-Virab. Es un monasterio construido sobre una colina y desde su muralla el Ararat se levanta enorme, nevado, tan cerca que parece que se puede tocar. Pero no se puede. Porque el Ararat, la montaña que aparece en el escudo de Armenia, la montaña donde según la tradición encalló el arca de Noé, la montaña que los armenios llevan milenios mirando, no está en Armenia. Está al otro lado de una frontera cerrada, en Turquía. Un país cuyo símbolo nacional está fuera del país. Curioso, ¿verdad? Vamos a quedarnos con esta imagen, porque es la historia entera de Armenia, condensada en una sola postal. Un pueblo que ha perdido casi todo lo que se puede perder. El territorio, el Estado, a la mitad de su gente. Y que sin embargo sigue aquí, hablando su lengua, escribiendo con su alfabeto, rezando en su iglesia, mirando su montaña desde el otro lado de la frontera. Hoy quiero contaros cómo un pueblo sobrevive a todos los imperios, porque Armenia los ha visto pasar a todos, a todos. ¿Y sabéis lo mejor? Que también los ha enterrado a todos. Yo, como siempre, soy Alex Tombosch. Bienvenidos a Objetivo Horizonte. Empecemos por el principio, que en este caso es muy antiguo. En el siglo IX a.C., alrededor del lago Van, hoy en Turquía oriental, florece un reino que las crónicas asirias llaman Urartu. Un reino de fortalezas de piedra, en lo alto de las montañas, de canales de riego que todavía funcionan hoy, de metalurgia muy avanzada. Durante 2 siglos, Urartu es el rival más serio del imperio asirio, que era, en aquel entonces, la superpotencia militar de su tiempo. Y aquí, un detalle importante. ¿Recordáis el Ararat? Pues Ararat es literalmente la misma palabra que Urartu, la forma hebrea del nombre del reino. Cuando la Biblia dice que el arca encalló en los montes de Ararat, está diciendo, en otro idioma, en las montañas de Urartu. El símbolo nacional armenio lleva grabado en el nombre el recuerdo del reino que existió allí antes que la propia Armenia. Urartu cayó hacia el siglo VI a.C. y en su territorio empieza a aparecer en las fuentes un pueblo nuevo, que los persas llaman Armina, en la inscripción de Behistún, hacia el 520 a.C. Los armenios ya estaban allí. Y fijaos en la fecha, porque es importante para todo lo que hablaremos después. Los armenios llevan en esas montañas, de forma continua y documentada, unos 2500 años. Repito, 2500 años como mínimo. Pensad en cuántos imperios y gentes han pasado por allí desde entonces. Persas aqueménidas, Alejandro y sus sucesores, Roma, los partos, los sasánidas, los árabes, los bizantinos, los turcos selyúcidas, los mongoles, Amir Timur, un viejo conocido del POT, también los otomanos, los persas, el Imperio ruso, la Unión Soviética. Todos estos imperios dominaron en Armenia en algún momento de la historia. Y sin embargo, ninguno de ellos existe ya. Ninguno de ellos, a excepción de los armenios, claro. Y es que, como sabéis, y como ya hemos visto más de una vez aquí, toda nación guarda en su memoria
su momento de máximo esplendor. Y, paradójicamente, el de Armenia apenas dura una generación. Nos encontramos ahora en el primer siglo a.C. Roma y Persia todavía no habían consolidado su control sobre Armenia. Y en ese hueco, un rey llamado Tigranes II construye, durante unas décadas, un imperio armenio de verdad. Del Caspio al Mediterráneo, con 4 reyes vasallos caminando junto a su caballo. Se hace llamar Rey de Reyes, el título de los emperadores persas. Funda una capital nueva con su nombre, Tigranocerta. Dura poco. Roma envía a sus generales. Lúculo primero, Pompeyo después, y el imperio de Tigranes se desinfla. Armenia firma la paz, conserva su núcleo territorial y aprende la lección que va a definir toda su historia posterior, que no es lo bastante grande para ser un imperio, pero que, a la vez, está en un lugar demasiado importante para que la dejen en paz. Porque ese es el problema de Armenia. Mirad un mapa. Está exactamente en la bisagra entre Anatolia, el Cáucaso, la meseta irania y Mesopotamia. Todo el que quiere ir de Europa a Asia, o de las estepas al creciente fértil, pasa por ahí. Armenia es el rellano de la escalera del mundo antiguo. Y en el rellano de la escalera no se puede vivir tranquilo. Por ello, durante los siguientes siglos, Roma y Persia convierten a Armenia en un tablero de juego. Le ponen y le quitan reyes, la invaden y la dividen. En el 387, directamente se la reparten. Armenia occidental para Roma, Armenia oriental para Persia. Es la primera de las muchas particiones que va a sufrir este país. Y justo entre esas dos fechas, entre el esplendor de Tigranes y la partición del 387, los armenios toman las 2 decisiones más importantes de su historia. La primera decisión tiene fecha exacta: el año 301. El rey Tiridates III convierte a Armenia en el primer estado cristiano de la historia. 12 años antes que Constantino legalice el cristianismo en Roma. Casi 80 antes de que Roma lo haga religión oficial. Y la historia que hay detrás de esa fecha es de las que no se olvidan. Porque Tiridates III no era cristiano, ni mucho menos, sino que fue un perseguidor de este culto. Tanto que, años antes, había arrojado a un predicador llamado Gregorio a un pozo, el Khor Virab, y lo había tenido encerrado durante 13 años. La tradición cuenta que el rey enloquece, que solo aquel prisionero del pozo puede curarlo, y que de esa cura nace la conversión de todo un reino. Pero las leyendas son siempre perfectas. El pozo, el rey transformado, el preso que acaba sanando a su verdugo. Pero lo que nos interesa aquí no es el milagro, sino la lectura estratégica que hay detrás. Al hacerse cristiana cuando nadie más lo era, Armenia se vuelve religiosamente inasimilable. Para la Persia zoroástrica son infieles. Para la Roma pagana de entonces, también. Armenia ya no se parece a ninguno de sus 2 vecinos gigantes. Ha elegido ser distinta, como política de Estado. La segunda decisión llega un siglo después, hacia el año 405. Un monje llamado Mesrop Mashtots crea un alfabeto propio para la lengua armenia. 36 letras, diseñadas a medida, para traducir la Biblia, y que el pueblo no dependa de los textos griegos ni de los sirios. Esto parece un episodio menor, una nota cultural más a pie de página, ¿verdad? Pero no lo es. De hecho, es probablemente el acto político más importante de toda la historia armenia.
Porque, pensad, ¿qué pasa cuando un pueblo tiene religión y escritura propia? Que su identidad deja de depender del territorio. Se puede perder el Estado, la Iglesia sigue, se puede perder la tierra, pero los libros viajan. La identidad armenia se convierte en algo portátil, en software, no en hardware. Y el software, amigos, no se conquista con ejércitos. En el 451, los armenios se rebelan contra el intento persa de reimponerles el zoroastrismo. Pierden la batalla, en Abarair. Pero la resistencia es tan fuerte que Persia acaba renunciando y cede, dejando que los armenios se queden con su religión. El general derrotado, Vardan Mamikonian, es hoy santo de la Iglesia armenia. Porque Persia ganaba la batalla, pero Armenia ganaba la guerra. ¿Y qué tenemos después? Siglos de dominación persa, luego árabe. Y hacia el año 885, un pequeño respiro. La dinastía Bagrátida restaura un reino armenio independiente y construye una capital que se convierte en una de las grandes ciudades del mundo medieval, Ani. Ani llegó a tener 100.000 habitantes, más que casi cualquier ciudad de la Europa occidental de su tiempo, y tantos templos que la llamaban la ciudad de las 1001 iglesias. Su catedral, terminada en el año 1001, tiene arcos apuntados y pilares compuestos décadas antes de que el arte gótico naciera en Francia. Hay historiadores de la arquitectura que llevan un siglo preguntándose cuánto le debe el gótico europeo a los maestros canteros armenios. ¿Y sabéis dónde está Ani hoy en día? En Turquía. Justo al borde de la frontera cerrada con Armenia, en ruinas, fantasmal. Los armenios pueden verla con prismáticos desde su lado del río, como el Ararat, otra pieza del alma armenia que se queda al otro lado. Ani cae en el 1064 ante los turcos selyúcidas, que acaban de llegar a la región procedentes de Asia Central. Y aquí la historia armenia hace una de las cosas más extraordinarias que he estudiado nunca. El reino entero se muda a otro lugar. Sí, habéis oído bien. Se muda a otro lugar. ¿Conocéis algún caso parecido? Tras la caída de Ani y la batalla de Manzikert en el 1071, miles de armenios emigran hacia el suroeste, a las montañas de Cilicia, en la esquina mediterránea de la actual Turquía. Lejos de la meseta armenia, lejos del Ararat, a más de 500 kilómetros de su tierra histórica. Y allí, en tierra extraña, fundan un nuevo reino. La Armenia de Cilicia. Una Armenia mediterránea, marinera, comercial, que firma tratados con Génova y Venecia, que se alía con los cruzados, emparentándose con las casas cruzadas de Antioquía y Jerusalén, que sobrevive nada más y nada menos que 3 siglos, hasta el 375. Armenia, un pueblo que pierde su territorio ancestral y en vez de disolverse, coge sus instituciones, su iglesia, su alfabeto, su memoria y las replanta a 500 kilómetros, junto al mar. Y lo mejor es que funciona. El Catholicos se traslada con ellos. Las escuelas de manuscritos siguen iluminando códices. La identidad portátil de la que hablábamos antes, funcionando a pleno rendimiento. Si la conversión del 301 fue la teoría, Cilicia es la demostración práctica. Armenia ya no es un lugar. Armenia es su gente. Cilicia cae en el 1375, ante los mamelucos de Egipto. Y a partir de ahí, durante más de 500 años, repito, 500 años, no existe ningún estado armenio, en ningún mapa del mundo.
La meseta armenia queda repartida por el Imperio Otomano y la Persa Safávida, otra partición más. Y aquí es donde la historia armenia debería haber terminado. Eso es lo que les pasó a todos los pueblos antiguos en su misma situación. Sin Estado, sin élite política, repartidos entre diferentes imperios. Te asimilas y desapareces. Preguntadle a los frigios, a los capadocios, a los propios urartianos. Pero los armenios no desaparecen, se transforman. Y os voy a contar solo una historia de esos 5 siglos, porque vale por todas. La historia de Nueva Julfa. Año 1604. El Shah de Persia, Abbas el Grande, en guerra con los otomanos, deporta en masa a la población de Julfa, una próspera ciudad comercial armenia. Decenas de miles de personas trasladadas a la fuerza hasta Isfahán, la capital de Persia. De nuevo, una tragedia para el pueblo armenio. Una más. Pero el Shah no era tonto. Sabía exactamente a quién estaba deportando. Les construye un barrio propio, al otro lado del río, y lo llama Nueva Julfa. Les da libertad religiosa y monopolio sobre la exportación de la seda persa. Así, los mercaderes armenios de Nueva Julfa montan, en tan solo una generación, una de las redes comerciales más impresionantes que ha visto nuestro planeta. Desde Ámsterdam a Manila, de Venecia a Madrás, desde Moscú a Cantón. Familias armenias con agentes en 4 continentes, operándolo todo con su propia lengua, su propio alfabeto, como código comercial cifrado, su propia red de confianza basada en la Iglesia y en el parentesco. Un imperio comercial global, sin Estado, sin ejército, sin bandera. De nuevo, es otra vez lo mismo, la nación portátil. Donde otros pueblos necesitaban canoas o legiones, los armenios cruzaban los horizontes con libros de cuentas y cartas de crédito. Pero, lamentablemente, siempre hay una parte más dura. Y hay que mencionarlo, porque esta historia de supervivencia tiene un capítulo que estuvo a punto de ser el último. Seguimos avanzando en el tiempo. Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano, en descomposición, entra en la guerra junto a Alemania. Y el gobierno de los jóvenes turcos, viendo en la población armenia del imperio una quinta columna prorrusa, toma una decisión que hoy tiene nombre jurídico preciso. El 24 de abril de 1915, varios cientos de intelectuales, sacerdotes y líderes armenios de Constantinopla son detenidos y en su mayoría asesinados. Es la señal de partida. En los meses siguientes, la población armenia de Anatolia, un pueblo que llevaba allí 2500 años, recordadlo, es sistemáticamente deportada hacia los desiertos de Siria, en las que se conocen como las marchas de la muerte, cuando no, directamente masacrada. Las estimaciones más aceptadas hablan de entre 1 millón y 1,5 millones de muertos. Más de la mitad de los armenios del imperio. Fue el primer gran genocidio del siglo XX, y el caso que llevó al jurista Rafael Lemkin a acuñar, décadas después, la propia palabra genocidio. Turquía lo sigue negando oficialmente hoy, más de un siglo después, y esa negación es una segunda herida que nunca ha cerrado. La Armenia occidental, la mitad del mundo armenio, con sus ciudades, sus iglesias milenarias, su mitad del alma, dejó de existir. Por eso, el Ararat está al otro lado de la frontera. Por eso Ani es una ruina fantasma en territorio turco. Por eso hay hoy más armenios fuera de Armenia que dentro. Unos 3 millones dentro del país, entre 7 y 10 millones repartidos por todo el mundo. Los Ángeles, Moscú, París, Beirut, Buenos Aires. Y aquí viene lo que a mí me sigue pareciendo casi incomprensible. Ni siquiera eso acabó con ellos. La diáspora del genocidio
hizo lo que los armenios llevaban haciendo desde Cilicia y Nueva Julfa: replantar la nación donde cayera la semilla. Iglesias armenias, escuelas armenias, periódicos en el alfabeto de Mashtots, de California al Líbano. El software, otra vez, sobreviviendo a la destrucción del hardware. A la Armenia oriental rusa le quedó otro destino: 2 años de república independiente tras la Primera Guerra Mundial. En 1918, la primera república armenia en 543 años, y luego 70 años de Unión Soviética. En 1991, cuando el último imperio de la lista se desploma, Armenia vuelve a aparecer en el mapa. Pequeña, una 10ª parte de la Armenia histórica, sin salida al mar, con 2 de sus 4 fronteras cerradas, en guerra intermitente con Azerbaiyán por el Nagorno-Karabaj. No es un final feliz de película. La historia armenia sigue siendo dura aún hoy en día. Pero existe. Hay un estado armenio, con el Ararat en el escudo, donde los niños aprenden las 39 letras de Mashtots, y donde la catedral de Chmiadzin, levantada en el año 303, sigue oficiando misa cada domingo. Repito, la catedral más antigua del mundo sigue en funcionamiento, oficiando misa cada domingo. Os dije al principio que hoy venía a contaros cómo se sobrevive a todos los imperios. Creo que ya tenéis la respuesta, pero dejadme ordenarla. No se sobrevive por la geografía, ni por la fuerza. Se sobrevive por una decisión que Armenia tomó hace 1700 años, casi sin saber lo que estaba haciendo. Anclar la identidad en cosas que no se pueden conquistar. Una fe propia, que no dependía de ningún imperio. Un alfabeto propio, que cabía en la memoria de cualquier maestro de escuela. Una iglesia que era a la vez parlamento, archivo y embajada de una nación sin estado. Los imperios son el hardware, territorio, ejército, capitales. Pero el hardware se rompe. Lo hemos visto en este podcast una y otra vez. Se rompió en Roma. El de los sasánidas, el de Tamerlán, el otomano, el soviético. Armenia eligió el software, y el software, mientras quede una sola persona que lo recuerde, se puede reinstalar. En Korvirab, los armenios siguen subiendo a mirar el Ararat, al otro lado de la frontera. Y si alguna vez viajáis hasta allí, me gustaría que recordarais lo mismo. Que los imperios que cerraron esa frontera también pasarán. La montaña sigue ahí. Pero los que miran, el pueblo armenio, también. Yo me despido aquí. Como siempre, espero que os haya gustado. Podéis escribirme para sugerirme temas, o para discutir conmigo o recomendarme alguna información. Os respondo siempre. Recordad, dadle a seguir al podcast para no perderos el viaje de cada semana. Y si lo compartís con alguien a quien le pueda interesar, es la mejor manera que tenéis de contribuir para darle valor a este proyecto. Un abrazo enorme a todos y hasta la semana que viene.